Hola, qué gusto dar la bienvenida a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un tema que, de verdad, es absolutamente universal. Sí, nos toca a todos. Exacto. O sea, pensemos un segundo en esto. No importa la industria, el cargo, la experiencia que se tenga, absolutamente nadie se salva de cometer errores. Nadie. Es parte del paquete humano. Totalmente. Pero a ver, hoy no nos vamos a quedar en la superficie ni en las típicas anécdotas graciosas de la oficina. La misión de nuestro análisis de hoy es entender la verdadera anatomía del error humano desde una perspectiva, pues, profundamente psicológica. Y muy reveladora, diría yo. Sí, y lo que es aún más crucial, cómo podemos aplicar todo este conocimiento al entorno laboral de todos los días. Para quienes nos escuchan, advertimos que esto puede cambiar por completo la forma en que ven sus propios fallos y, bueno, los de sus colegas también. Es un cambio de paradigma total. Bueno, vamos a desempacar esto. Sobre la mesa hay una pila fascinante de investigaciones. Hemos estado revisando estudios clásicos sobre la conciencia situacional, análisis sobre la ciencia de la intuición experta, investigaciones sobre esos deslices cotidianos que nos hacen tropezar y los grandes modelos organizacionales de accidentes. Es muchísima información. Es un mapa completo de cómo, cuándo y sobre todo por qué falla la mente humana. Y la verdad, estaba fascinada leyendo todo esto. Lo fascinante aquí es que la meta de toda esta investigación no es justificar los errores. O sea, no estamos creando un catálogo de excusas para un mal desempeño. Claro, no es un pase libre para equivocarse. Exacto. El objetivo real es desmitificar el error. Históricamente en el lugar de trabajo, la reacción inmediata ante un fallo es buscar frenéticamente a un culpable. Es casi un reflejo condicionado. Sí, la clásica cacería de brujas en la oficina. Tal cual. Pero cuando logramos entender que el cerebro humano tiene límites biológicos muy reales en cuanto a la atención, el procesamiento de datos y la memoria a corto plazo, cambia toda la perspectiva. Comprender esta psicología nos da las herramientas para dejar esa cacería de brujas y empezar a construir sistemas más seguros, más resilientes y mucho más inteligentes. Y para empezar a armar ese rompecabezas, creo que hay que ir a las bases de cómo categorizamos estos fallos. Porque leyendo a investigadores como Donald Norman y James Reason, me quedó clarísimo que solemos meter todos los errores en la misma bolsa. Y ese es el primer gran problema. Exacto. Ellos hacen una distinción fundamental que parece sencilla al principio, pero que lo cambia todo a la hora de gestionar equipos. Nos dicen que hay dos grandes familias de errores. Por un lado están los deslices o lapsus, y por otro lado las equivocaciones. Es una diferencia psicológica crucial, y a menudo la gerencia las confunde por completo. Totalmente. Empecemos con los deslices, que también conocemos como lapsus o slips en la literatura original en inglés. En este escenario, el plan mental que tiene la persona es perfectamente correcto. Es el adecuado para la situación que enfrenta. O sea, saben lo que hacen. Saben perfectamente lo que hacen. El problema ocurre en la ejecución de ese plan. Es fundamentalmente un fallo temporal de atención o un problema en la recuperación de la memoria en ese instante, preciso. Un cruce de cables. Básicamente. La persona sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero en el camino entre la intención en el cerebro y la acción física, los cables se cruzan. Hay un ejemplo de Donald Norman sobre esto que de verdad me hizo reír por lo ridículamente cotidiano que es. A ver, cuéntanos. Describe a alguien que está intentando servirse una taza de té. El plan es impecable, agarrar la tetera y verter el té caliente en la taza. Pero resulta que justo al lado de la taza hay una lata de tomates abierta que se usó para cocinar hace rato. Ya veo hacia dónde va esto. Sí. El resultado, la persona termina virtiendo el té hirviendo directamente dentro de la lata de tomates. Increíble. O el clásico absoluto, ir manejando el auto a casa después de un día larguísimo con la firme intención de pasar por el supermercado a comprar algo para la cena. De repente la persona parpadea y se da cuenta de que el auto está estacionado frente a su casa por puro piloto automático. Esos ejemplos ilustran de manera perfecta lo que en psicología cognitiva denominamos esquemas y errores de captura. ¿Esquemas? Ajá. Un esquema es, digamos, un guión mental. Es una secuencia de acciones que el cerebro ha aprendido tan bien a base de repetición que se vuelve automática. Y el error de captura ocurre justamente cuando un hábito fuertemente arraigado toma el control de la acción física y literalmente captura el comportamiento. Como la ruta a casa.
Exacto. Ese automatismo anula la intención más reciente o menos frecuente, que era desviarse hacia el supermercado. Mira, el cerebro humano consume muchísima energía, así que siempre está buscando atajos. Cuando detecta una tarea familiar, delega el control al automatismo para ahorrar recursos. Lo que me dejó pensando sobre esta investigación, y estoy segura de que a la audiencia también le resonará, es cómo esto cambia radicalmente la gestión en la oficina. Cambia todo. Porque si alguien en el equipo comete uno de estos deslices simplemente por estar saturado de tareas, de nada sirve darle un sermón, castigarlo o mandarlo a hacer un curso de reentrenamiento de algo que ya sabe. No sirve de absolutamente nada. Esa persona ya conoce las reglas. Su plan inicial era correcto. El error fue producto de la sobrecarga, de la fatiga, no de la ignorancia. Totalmente de acuerdo. Ese es el gran error del liderazgo tradicional. El abordaje gerencial debe coincidir obligatoriamente con el tipo de fallo psicológico. Tiene que haber congruencia. Exacto. Si castigamos un desliz causado por sobrecarga de atención, no estamos resolviendo nada. Lo que se necesita ahí es rediseñar la tarea o el entorno para reducir esa carga cognitiva. Ahora bien, el otro lado de la moneda son las equivocaciones o mistakes. Este es un animal completamente distinto. Aquí es donde la cosa se pone seria. Sí, porque en una equivocación, la acción física o el procedimiento se ejecuta exactamente como la persona lo había planeado. La ejecución es impecable. Impecable, pero el plan en sí mismo era defectuoso desde el mismísimo principio. Hablamos de una falla de intención, de juicio o de resolución de problemas. La persona evalúa el entorno, toma una decisión, actúa correctamente según esa decisión, pero su lectura inicial de la realidad era incorrecta. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa mala lectura de la realidad nos lleva directamente a cómo interactuamos con entornos que son complejos y estresantes. Y aquí hay un concepto de Mika Ainsley que, sinceramente, me voló la cabeza. La conciencia situacional. Exacto. Ella habla de la conciencia situacional, y suena como a táctica de pilotos de combate o, no sé, de militares, pero viendo cómo lo desglosa, es 100% aplicable a cualquier oficina o entorno corporativo moderno. Mika Ainsley desarrolló esta teoría precisamente para explicar cómo los operadores humanos toman decisiones en entornos dinámicos, entornos que cambian a gran velocidad. La conciencia situacional no es solo mirar alrededor y saber dónde están las cosas. Es mucho más profundo. Es un proceso cognitivo profundo que requiere un esfuerzo tremendo por parte del cerebro, y ella lo divide en 3 niveles jerárquicos. El nivel 1 es la percepción. Es la capacidad básica de notar los datos crudos en el entorno. O sea, si lo llevamos al contexto corporativo, sería percibir que ha aparecido, digamos, una pequeña alerta roja en el monitor del software de gestión. O notar que el tono de voz de un cliente clave se ha vuelto inusualmente tenso durante una videollamada. Claro, es el paso básico de registrar que la información existe. Pero claro, ver la alerta roja no sirve de absolutamente nada si no se procesa. Y ahí entra el nivel 2, que es la comprensión. Así es. Por lo que leí, aquí el cerebro tiene que integrar esos datos aislados y entender qué significan en relación con los objetivos de la empresa. No es solo decir, hay una luz roja. Es comprender que esa luz significa que un servidor crítico se está sobrecalentando y que la base de datos está comprometida. Exactamente. La comprensión requiere experiencia y requiere conocimiento del sistema. Pero el nivel que realmente separa a un operador novato de un experto es el nivel 3, la proyección. Anticiparse. Sí, es la capacidad de tomar esa comprensión del presente y predecir el futuro inmediato. Es anticipar que, si ese servidor sigue sobrecalentándose, en menos de 5 minutos, la página web principal colapsará justo en el medio del lanzamiento de la campaña de ventas más importante del año. Un desastre total. Un desastre. Y lograr y mantener esos 3 niveles activos simultáneamente exige una cantidad masiva de recursos mentales. Y ahí es donde chocamos con la biología, porque el cerebro tiene cuellos de botella bastante severos. La investigación señala que la atención y la memoria de trabajo, esa memoria a corto plazo que usamos para manipular información en tiempo real, son extremadamente limitadas. Muy limitadas. Y cuando la carga de datos supera ese límite, pues la conciencia situacional simplemente se hace pedazos. Hay una historia documentada en los textos que es trágica, muy trágica, pero ilustra esto de manera escalofriante. El caso del vuelo L1111 en los Everglades de Florida. Sí, es un caso de estudio fundamental en la ergonomía cognitiva.
Hablamos de una tripulación de vuelo comercial completa, profesionales con miles de horas de entrenamiento. Expertos absolutos. Expertos. Y durante la aproximación, notaron que una pequeña luz verde indicadora del tren de aterrizaje no se encendía. Y toda la tripulación, todos, se enfocaron de tal manera en intentar diagnosticar por qué esa pequeña bombilla estaba fallando, que nadie en la cabina notó que alguien había rozado accidentalmente la columna de control. Desactivando el piloto automático. Así es, y el avión comenzó a descender lentamente hacia el pantano en plena oscuridad. 99 personas perdieron la vida porque la atención de los pilotos sufrió lo que los psicólogos llaman estrechamiento de la atención. O visión de túnel cognitiva. Exacto. Bajo ese estrés inicial, literalmente descartaron todo lo demás. Todo su entorno desapareció. Ese es el punto crítico de la investigación de Ensley. Bajo presión, bajo estrés o sobrecarga de información, el cerebro humano tiende a enfocar todos sus limitados recursos en un solo estímulo predominante, ignorando información periférica que puede ser de vida o muerte. Toda su conciencia situacional de nivel 2 y nivel 3 colapsó por una simple bombilla fundida. Por una bombilla. Y si trasladamos esto a nuestra audiencia, la relevancia es enorme. A ver, en la oficina moderna no volamos aviones, de acuerdo, pero el estrés crónico, el bombardeo de correos electrónicos, las notificaciones simultáneas en distintas plataformas y el tener 4 pantallas abiertas actúan exactamente igual sobre el cerebro. Hacen el mismo cortocircuito. Exacto. Sobrecargan la memoria de trabajo y destrozan la conciencia situacional. El profesional ya no ve el panorama estratégico general, solo ve la luz parpadeante del último mensaje urgente en su bandeja de entrada, lo que inevitablemente lleva a equivocaciones graves de juicio. Es como si la brújula interna se rompiera por tanta interferencia magnética. Y claro, cuando perdemos esa conciencia situacional y estamos operando bajo presión, solemos recurrir a otra herramienta, que es el famoso instinto, la corazonada. La intuición. Sí, la intuición. Y eso nos lleva a un debate fascinante en los materiales que revisamos. Es una especie de choque de titanes entre dos psicólogos gigantes. Daniel Kahneman, conocidísimo por documentar nuestros sesgos y cómo nuestra mente nos engaña. Sí, un grande. Y por otro lado, Gary Klein, que dedicó su vida a estudiar la genialidad de la intuición experta. A simple vista parecen posturas irreconciliables. Lo son en apariencia, sí. Pero lo valioso de esa colaboración histórica es que lograron sentarse juntos y encontrar un consenso muy revelador. Ajá. La gran pregunta que intentaron responder es si realmente se puede confiar en la intuición en el ámbito profesional y laboral. Y la conclusión a la que llegaron es que la intuición experta real, esa que parece magia pero es ciencia, solo se desarrolla bajo una condición innegociable. ¿Y cuáles? El profesional tiene que operar en lo que llamaron entornos de alta validez. Entornos de alta validez, ¿y por esto se refieren a escenarios donde hay reglas claras y predecibles? Entornos donde hay relaciones estables entre las señales que uno observa y los resultados que ocurren, ¿no? Exactamente. Y lo más crucial, por lo que entendí, es donde el profesional recibe una retroalimentación rápida e inequívoca sobre si su decisión fue correcta o no, para que el cerebro pueda ir calibrando sus patrones. Así funciona. La intuición no es magia. Es reconocimiento de patrones. Si el entorno es estable y la retroalimentación es inmediata, el cerebro aprende a reconocer sutilezas a lo largo del tiempo. El estudio que mencionan sobre las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos neonatales me pareció un ejemplo brillante de esto. Estaba fascinada leyendo cómo estas enfermeras, después de años de trabajar en ese entorno altamente predecible y de respuesta súper rápida, desarrollaron una intuición tan fina que podían detectar infecciones sistémicas graves en bebés prematuros. Mucho antes que las máquinas. Sí. Mucho antes de que los monitores dieran la alarma o los análisis de sangre dieran positivo. Cuando los psicólogos investigaron cómo lo hacían, descubrieron que las enfermeras estaban captando señales visuales y de comportamiento minúsculas. ¿Detalles imperceptibles para un novato? Cambios sutiles en el color de la piel, el tono del llanto, el nivel de letargo, cosas que a veces ni siquiera estaban formalmente documentadas en los manuales médicos de la época. Eso es verdadera intuición experta salvando vidas. Es el triunfo absoluto de la experiencia prolongada en un entorno de alta validez. Pero aquí viene el contraste brutal, la gran trampa para el mundo corporativo. A ver. Las áreas de cero validez. El ruido del sistema.
El consenso de Kahneman y Klein es tajante al respecto. Intentar usar la intuición para predecir a corto plazo al mercado de valores o para hacer pronósticos políticos o macroeconómicos a largo plazo es un ejercicio completamente inútil. Inútil del todo. En esos entornos, los patrones consistentes simplemente no existen o están tan enterrados bajo el ruido que el cerebro no puede aprenderlos de manera confiable. No hay forma. Y claro, el gran problema en el mundo corporativo es que la persona que toma la decisión financiera o estratégica en ese entorno caótico, de cero validez, suele sentir exactamente la misma certeza y la misma confianza en su estómago que la enfermera experimentada en la terapia intensiva. Y ese es uno de los mayores peligros en las organizaciones actuales. Kahneman acuñó un término específico para esto: la ilusión de validez. Ilusión de validez. Es un sesgo cognitivo poderosísimo. Lo que nos advierte es que la confianza subjetiva que siente un ejecutivo al tomar una decisión no es, de ninguna manera, un indicador confiable de que esa decisión sea precisa. Sentirse seguro, no estar en lo correcto. Exacto. Sentirse muy seguro al presentar una estrategia de inversión millonaria en una sala de juntas no significa que el instinto sea el correcto. A menudo, esa seguridad inquebrantable solo refleja la coherencia de la historia que esa persona se ha contado a sí misma en su cabeza. Una buena narrativa interna. Sí, pero no refleja la compleja e impredecible realidad del mercado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un recuento rápido, tenemos cerebros que están propensos a cometer deslices absurdos por culpa del piloto automático. Además, perdemos la conciencia situacional en cuanto nos llueven correos y notificaciones. Y para rematar, confiamos ciegamente en intuiciones que a menudo son simples ilusiones de validez en entornos caóticos. Viéndolo así, la verdad, pareciera que el desastre es absolutamente inevitable. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta a esa supuesta inevitabilidad no está en tratar de cambiar la naturaleza humana, porque eso es imposible, sino en cómo diseñamos nuestras organizaciones. Y aquí es vital volver a la investigación de James Reason. De acuerdo. Él argumenta que frente al error, históricamente y todavía en la gran mayoría de las empresas, se utiliza lo que él denomina el enfoque de la persona. Que básicamente se traduce en buscar al individuo que se equivocó para apuntarlo con el dedo, nombrarlo, culparlo y en muchos casos avergonzarlo públicamente o de plano despedirlo. La cabeza de turco. Sí, es la salida fácil de decir, fue un error humano, caso cerrado, el sistema está perfecto. Es la salida más fácil y sin duda la más ineficaz. Se asume que los errores surgen por falta de motivación, inatención o negligencia pura del trabajador que está ahí en la primera línea. Pero décadas de ciencia nos dicen que este enfoque no previene futuros accidentes. Claro, porque el problema sigue ahí. Si despides a la persona, la siguiente persona que contrates cometerá exactamente el mismo error bajo las mismas condiciones. El abordaje analítico correcto es el enfoque del sistema. El enfoque del sistema. Este marco asume como premisa básica que los humanos somos falibles, que nuestros cerebros tienen límites y que los errores van a ocurrir, sí o sí, incluso en las organizaciones más prestigiosas. Por lo tanto, el error humano se ve como una consecuencia de un sistema defectuoso, no como la causa raíz del accidente. Entender eso requiere hacer una diferenciación que me parece vital en este punto. Hay que separar las fallas activas de las condiciones latentes. Las fallas activas son esos errores evidentes en la primera línea de fuego, ¿no? Es el cirujano que hace una incisión incorrecta, el piloto que presiona el botón equivocado o el programador que, por un desliz, borra una base de datos entera. Es la punta del iceberg. Exacto, lo que sale en las noticias. Exacto. La falla activa es inmediata, tiene un impacto directo y es muy visible. Pero el verdadero peligro, la inmensa masa de hielo oscuro que está debajo del agua, son las condiciones latentes. Las condiciones latentes. Estas son decisiones que se tomaron en los niveles gerenciales, de diseño y organizacionales, a veces meses o incluso años antes de que ocurriera el accidente. Son como bombas de tiempo. Exacto. Estamos hablando de decisiones como implementar un software con una interfaz confusa, imponer políticas de reducción de personal que generan turnos con fatiga extrema, o establecer presiones de tiempo irreales para cumplir metas financieras. O simplemente no proveer el entrenamiento adecuado, ¿verdad? También. Estas condiciones latentes yacen dormidas en el sistema de la empresa, esperando silenciosamente el momento oportuno. Hay una analogía en los textos que me pareció fenomenal y muy gráfica.
Explican que culpar únicamente al trabajador de la primera línea por un fallo es como intentar lidiar con una plaga matando mosquitos uno por uno. Me encanta esa analogía. ¿Sí? Se puede aplastar el mosquito que está enfrente, esa sería la falla activa. Pero si no se hace nada más, seguirán apareciendo miles de mosquitos. Si el objetivo real es solucionar el problema de raíz, hay que drenar el pantano. Drenar el pantano. Y el pantano son todas esas condiciones latentes creadas, a menudo sin saberlo, por las decisiones de la alta gerencia. Es casi irónico si lo piensas. La gerencia creando pantanos mientras reprende a los empleados por no matar mosquitos lo suficientemente rápido. Es una analogía brillante y lamentablemente muy real en el mundo corporativo. Y para visualizar cómo interactúan finalmente estas fallas activas con las condiciones latentes, Reason conceptualizó uno de los modelos más influyentes en la gestión de riesgos. Pensemos en las defensas de una empresa, los protocolos de seguridad, las alarmas automáticas, los manuales, la supervisión. Es como si la empresa tuviera varias capas de defensa superpuestas, pero claro, ninguna es completamente impenetrable. Todas tienen pequeñas vulnerabilidades. Como agujeros. Agujeros que, me imagino, cambian de lugar dependiendo de las circunstancias. Exacto. De hecho, James Reason bautizó formalmente este concepto como el modelo del queso suizo. El famoso queso suizo. Imaginemos que cada línea de defensa es una rebanada de queso suizo. Los agujeros representan esas fallas activas y las condiciones latentes. Lo verdaderamente complicado aquí es que en un sistema dinámico, esos agujeros no son estáticos. Se están abriendo, cerrando y cambiando de posición constantemente. Según la carga de trabajo, la fatiga de la gente. Exactamente. O los cambios en el entorno. Normalmente, si un peligro logra atravesar el agujero de la primera rebanada, choca contra la parte sólida de la siguiente rebanada y el problema se detiene ahí. El accidente catastrófico ocurre únicamente cuando por una fracción de segundo los agujeros de todas las rebanadas se alinean perfectamente. ¿Formando un túnel? Formando un túnel que permite que el peligro pase a través de absolutamente todas las defensas del sistema. Uno de los ejemplos definitivos de esta alineación trágica que se estudia en los documentos es el desastre nuclear de Chernóbil. Fue verdaderamente una tormenta perfecta, donde las violaciones operativas de esa noche, es decir, los mosquitos, se alinearon milimétricamente con condiciones latentes masivas e históricas. El pantano monumental. Un pantano enorme. Había un diseño de reactor secretamente defectuoso, presiones políticas inmensas para completar una prueba esa misma noche y una falta total de cultura de reporte de errores. Y cuando los agujeros del queso se alinean a ese nivel, el sistema falla de manera espectacular. Pero es crucial entender, para quienes nos escuchan, que el enfoque del sistema no se trata solo de pesimismo o de esperar lo peor. Al observar estas dinámicas complejas, los investigadores también se dedicaron a estudiar a las llamadas organizaciones de alta confiabilidad. Conocidas como HRO por sus siglas en inglés, ¿cierto? Así es. Estas son entidades que operan continuamente en condiciones extremadamente peligrosas e imperdonables, pero que casi nunca registran accidentes graves. Y ahí entramos en terrenos fascinantes, como la operación de portaaviones nucleares en alta mar o los centros de control de tráfico aéreo más congestionados del mundo. Y lo que se descubre da un giro muy optimista a toda esta investigación. Muy optimista. Resulta que, en estos entornos de tan altísimo riesgo, la variabilidad humana no siempre es el enemigo a vencer. De hecho, a menudo es la solución. Los estilos de gestión tradicionales suelen ver al humano como la pieza defectuosa, la pieza impredecible de la máquina, una pieza que hay que estandarizar a toda costa. Sí. ¿Como robots? Exacto. Pero en estas organizaciones de alta confiabilidad, comprenden que la capacidad de adaptación e improvisación de los humanos en tiempo real es, irónicamente, lo que salva al sistema de colapsar. Cuando surge una emergencia inédita que los manuales y los procedimientos escritos jamás previeron, es la resiliencia mental y la flexibilidad de la tripulación lo que evita el desastre. Es un contraste de paradigmas brillante, la verdad. En lugar de intentar erradicar la variabilidad humana, estas organizaciones la encausan y la entrenan. Reconocen con humildad que las reglas estáticas y los algoritmos no pueden prever cada permutación posible dentro de un sistema complejo.
Imposible preverlo todo. El cerebro humano, a pesar de sus cuellos de botella de atención y sus propensiones a los deslices, posee una capacidad inigualable para ajustar su conciencia situacional, improvisar y adaptar su comportamiento en fracciones de segundo. Y esa capacidad es la defensa final más robusta que cualquier organización puede tener. Ha sido un recorrido verdaderamente profundo. Comenzamos intentando entender por qué terminamos sirviendo té en una lata de tomates por culpa de esos esquemas mentales en piloto automático. Analizamos cómo el exceso abrumador de información moderna destruye nuestra conciencia situacional, dejándonos ciegos ante lo obvio. Ante la luz parpadeante. Sí. Exploramos la línea delgada entre las intuiciones que son puros espejismos de validez y aquellas que son el resultado de un instinto experto real forjado en entornos predecibles. Y, finalmente, llegamos a la comprensión de que el modelo del queso suizo nos exige un cambio de mentalidad radical. Dejar de castigar compulsivamente a la última rebanada de queso por tener un agujero y empezar a auditar críticamente el diseño, las presiones y las fallas latentes de todas las defensas estructurales previas. Exactamente. Llevarse esto a casa o a la oficina es entender que este conocimiento trasciende la teoría académica. Es una herramienta tremendamente práctica para el día a día. Sirve para dejar de buscar chivos expiatorios cuando un proyecto fracasa, para dejar de agotar recursos cazando mosquitos individuales y empezar a exigir y diseñar procesos que sean tolerantes a la naturaleza del error humano. Se trata de construir entornos de trabajo que apoyen y liberen la capacidad de atención en lugar de saturarla hasta el colapso. Esto plantea una pregunta importante y bastante provocativa para finalizar nuestro análisis. Te escuchamos. Si consideramos todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, que nuestra biología nos programa para depender de automatismos que causan deslices, que nuestra memoria de trabajo se fragmenta bajo el estrés y que nuestras corazonadas suelen ser engañosas fuera de entornos estables, la tendencia instintiva y lógica de muchas corporaciones hoy en día es buscar la automatización total. Reemplazar al humano. Exacto. El objetivo parece ser diseñar lugares de trabajo donde sea matemáticamente imposible que el humano intervenga y se equivoque, retirándolo por completo de la ecuación mediante inteligencia artificial y algoritmos rígidos. Pero la gran paradoja es esta. Al automatizar obsesivamente cada proceso para eliminar el riesgo del error humano, no estamos eliminando simultáneamente la única fuente de adaptabilidad, creatividad e ingenio capaz de salvar a la organización cuando ocurra lo verdaderamente impredecible, algo para lo cual ninguna máquina fue programada. Significar eliminar del mapa a los únicos que tienen la capacidad de navegarlo cuando la brújula electrónica falla de manera catastrófica. Hasta aquí llega nuestra exploración a fondo de hoy. Ha sido un verdadero privilegio desglosar todo este material y encontrarle el lado humano a nuestras propias fallas. Para la audiencia, la invitación, como siempre, es a seguir cuestionando sus propios entornos, observar con empatía los procesos mentales detrás de los fallos cotidianos y, sobre todo, seguir aprendiendo. Nos encontramos en el próximo análisis.